Hola, ¿qué tal? Soy Raúl Castellanos Hernández. Gracias por estar aquí. Comenzamos. Oaxaca, otra vez en el centro de la sucesión presidencial. José Ureña, politólogo y periodista de larga trayectoria, en su columna Teléfono Rojo recordaba ayer cómo en plena crisis del 2006 el entonces gobernador de Oaxaca decidió jugarse sus últimas cartas. Así lo narra Ureña. Tras 5 meses de crisis, decenas de muertos, destrucción de la economía turística, cierre de negocios y saqueo de oficinas públicas, el gobernador decidió jugarse el puesto cuando le propusieron su renuncia. Si ustedes insisten en quitarme, antes reconozco la victoria de Andrés Manuel y le ofrezco Palacio de Gobierno para que despache, amagó a Carlos Abascal, en aquel momento secretario de Gobernación de Vicente Fox. Saliendo de ahí se dirigió a otra reunión con Juan Camilo Mourinho, operador político del presidente electo Felipe Calderón, que enfrentaba la férrea oposición de Andrés Manuel, incluyendo el plantón de Reforma. Con él realizó un recuento de las condiciones que privaban y volvió a plantear: sin Oaxaca no hay gobernabilidad y con Andrés Manuel, con un palacio y recursos para operar, el conflicto no quedará en la toma de paseo de la Reforma. Lo que pudo pasar es una mera especulación, el hubiera no existe y lo que vino después es ya parte de la historia. La intervención del gobierno federal se dio a partir de la presión ejercida por Felipe Calderón, ante el riesgo de que su ilegitimidad escalara aún más en el ámbito internacional. Hoy, guardadas las proporciones de tiempos frente al relevo presidencial, con matices y hasta con algunos actores que tuvieron participación entonces, el conflicto magisterial de Oaxaca vuelve a ser moneda de cambio en las descarnadas luchas por el poder palaciego. Más allá de las consideraciones jurídicas en que se sustentan las detenciones de los dirigentes de la sección 22, sus operaciones con algunas empresas vinculadas con relevantes actores de la clase política oaxaqueña, documentadas por Roberto Molina, director de Libertad de Oaxaca, de la condena que fuera de toda duda merecen los actos vandálicos de los sectores radicales de la CENTE y de los ceses y descuentos que ya rondan el rango de los 4.300 según dato oficial ayer, una versión cobra forma. La cruzada emprendida por el secretario de Educación Aurelio Nuño está vinculada a la disputa por la candidatura presidencial del PRI. Ayer, conversando con varios analistas, de esos que le entienden al tema, coincidían: si Nuño derrota a la CENTE, se vestirá de héroe nacional. Acotando, eso es lo que da la impresión que Nuño cree, y por ello la beligerancia con Andrés Manuel. Se trata, terció uno más, de una pretendida carambola de tres bandas. Acabo con la CENTE, ergo debilito a López Obrador y elimino a Osorio Chong. A Manlio por ahora hay que considerarlo en un retiro reflexivo. Y yo diría sí y no, o por lo menos que es una apuesta muy riesgosa. Solo hay que ver la marcha de ayer en Oaxaca, el pronunciamiento de las organizaciones sociales que fueron las más beligerantes y beneficiadas en el 2006, que ya están más que puestas para repetir la puesta en escena, y hasta las imágenes del bloqueo en Nochistlán a un convoy de la Gendarmería y la Policía Federal que, como pasajeros de autobuses guajoloteros, esperaban poder pasar, que les dieran el paso, que retiraran las barricadas. Ayer Federico Arriola tuiteaba: puede equivocarse la CENTE en sus protestas, pero no es una organización criminal. Deben moderarse priistas y panistas. Y Carlos Puig anunciaba: hoy y mañana en 15 converso con 2 integrantes del Comité Ejecutivo de la Sección 22. Como se advertirá, para bien o para mal, este es otro México. Hay que leer bien. En cuanto a Andrés Manuel, en la medida que el conflicto escale y se prolongue, ganará más y será más interlocutor. Y Osorio Chong, aplicando la técnica del contraste, desde las ventanas del cristal francés del siglo XVIII de su despacho en Bucareli, está esperando ver pasar los cadáveres de sus adversarios.
en el maratón del 2018, aclaro. En este escenario y ante la radicalización de posiciones, los oaxaqueños debemos expresarnos, tomar la iniciativa. Urge construir puentes, discutir el alto al fuego con los maestros en el seno de nuestras familias. Lo único que no podemos permitirnos es que se vuelva a ser válida aquella premonición del 2006, que se joda Oaxaca, dicha en el contexto del río revuelto en que todos pescaban. Diría uno de los clásicos: sin emplear la cabeza, muchas cosas se pueden hacer, pero no política. Es hora de hacer política. Pásenla súper. Sean felices. No cuesta nada. Nos vemos mañana.